On behalf of the saints at First Baptist Church Puxco, greetings. De parte de la Primera Iglesia Bautista de Póxico, saludos. It's a blessing every time we get to come back here to Costa Rica. Es una bendición para nosotros cada vez que venimos de nuevo aquí a Costa Rica. We pray for this church, Oramos por esta iglesia, for Pastor Luke and Pastor Adrian often. por Pastor Luke y por Pastor Adrián muy a menudo. And I'm excited about the topic at hand. Y yo estoy muy emocionado de hablar. We're going to launch from Romans chapter 2, Vamos a ir a Romanos capítulo 2 verse 2. y el versículo 2. And if you would stand Si puede ponerse de pie out of reverence for God's holy, sufficient word. por reverencia a la suficiente palabra de Dios. I'll read it in English and my brother here will read it in Spanish. Leerá en Romans- inglés. Romans chapter 2, verse 2. Romanos capítulo 2, versículo 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, Romanos capítulo 12, versículo 2. that by testing you may discern what is the will of God, what No- is good and acceptable and perfect. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, you are holy, holy, holy. tú eres santo, santo, santo. The whole world is filled with your glory. El mundo entero está lleno de tu gloria. You are worthy of all praise, honor, blessing. Tú eres digno de toda honra, alabanza, bendición. What is man that you would think of us? ¿Qué es el hombre, oh Dios? But Father, Pero Padre, in your grace, not only do you think of us, en tu gracia no solamente pensaste en nosotros, you have given us your word. también nos has dado tu palabra. You have revealed yourself to us Te has revelado a ti mismo a nosotros for all time in Holy Scripture. por todo el tiempo en las sagradas escrituras. And we know that the Christian life is built on the Word of God alone. Y sabemos que la vida cristiana está edificada sobre la escritura solamente. It's the foundation. Este es el fundamento The apostles and prophets with Christ as the cornerstone. de los apóstoles y profetas, del cual Cristo es la piedra angular. Father, help us to see Padre, ayúdanos a ver how this truth, cómo esta verdad, sola scriptura, la sola escritura, changed Martin Luther's outlook on life. cambió la forma de ver la vida para Martín Lutero. And let us glean the lessons Y acerca de esas lecciones for our own lives. para nuestras propias vidas. We ask this in Jesus' name. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. May be seated. Tome su asiento en ese momento. The only way La única forma to have a outlook on life de tener un panorama en la vida that can rightly discern en la cual se pueda discernir what is good, lo que es bueno, what is pure, lo que es puro what is true, y lo que es verdadero, is to have a mind es tener una mente that's renewed by Holy Scripture. que está siendo renovada por la Sagrada Escritura. In Romans chapter 2, En Romanos capítulo 12, you have the Apostle Paul se tiene el apóstol Pablo outline how the Jews contándole a los judíos had been the cause cómo les ha llamado of God's name being blasphemed y cómo ellos han blasfemado el nombre de Dios in all the world en el mundo entero. because they equated tradition Porque ellos se aferraban a una tradición with Scripture y la escritura and thereby forsook faithfully trusting the promises of God. y entonces se olvidaron de aferrarse en sí a las promesas de Dios. So in Romans chapter 1 through 11, En Romanos capítulo del 1 al 11, the Apostle Paul outlines the doctrines of the Christian faith. el apóstol Pablo
desarrolla las doctrinas de la vida cristiana, pertaining to the doctrine of salvation, empezando la doctrina de la salvación, touching on doctrines such as heaven, tocando doctrinas como el cielo, depravity of man, la depravación del hombre, the atonement of Christ, la expiación de Cristo, the sanctification of God's people, la santificación del pueblo de Dios, the election of the saints, la elección de los santos, the means of grace. los medios de gracia. And then in chapter 12, Y aquí al capítulo 12, the Apostle Paul beseeches, el apóstol Pablo desarrolla in light of all these doctrines, que a la luz de todas esas doctrinas, that these Roman Christians estos cristianos romanos were to present their lives a living sacrifice. debían presentar sus vidas como un sacrificio vivo. And then verse 2, En el versículo 2 he tells them nos dice how they're to engage in this world cómo debemos desarrollarnos en este mundo rightly. correctamente. They're to have their minds renewed Tenemos que tener la mente renovada so they can discern what is right, good, and true. para discernir aquello que es bueno, verdadero y correcto. Tonight, En esta noche I want to show how this reality quiero mostrar cómo esta realidad changed a German monk, cambió a este monje alemán, how the Word of God como la palabra de Dios shattered his mind, rompió su mente so reshaped his thinking y reacomodó su pensamiento that he was able to discern the errors of his time para poder discernir los errores de su tiempo with clarity, con claridad, precision, precisión, and what that led him to do. y lo que eso lo llevó a hacer. Now, a little bit of a backstory. Un poco del contexto: That German monk, Martin Luther, ese monje alemán, Martín Lutero, he was born November 10th, 1483, él nació en noviembre 10 to Hans and Margit Luther, por Hans Lutero, su padre, about 120 miles away from Berlin. cerca de 20 millas lejos de Berlín. His father was a miner, Su padre era un minero and he invested his money y invirtió todo into Martin's education en la educación de Martín Lutero so that Martin could have a better life para que Martín Lutero pudiera tener una mejor vida than he did, que la que él tuvo, so that Martin could advance his family's interest. para elevarlo en los intereses. So Martin went off to university Martín Lutero fue a la universidad at the youngest age possible you were allowed to. a la edad más joven en la cual se podía ingresar a la universidad. And while he was there, he flourished. Y cuando estuvo ahí, él floreció, él se desarrolló. They called him the philosopher. Ellos lo llamaron un filósofo. He loved debate. Él amaba el debate, He loved logic. amaba la lógica. He graduated with his bachelor's and master's in record time. Él se graduó de su bachillerato y de su maestría con un tiempo récord. Studying to become a lawyer. Y esto para ser un abogado. But in God's providence, Pero en la providencia de Dios, on his way to university, en la universidad, when he was 21, cuando tenía 21, he went through a severe thunderstorm. él atravesó una gran tormenta And lightning struck next to Martin Luther. y un relámpago cayó muy cerca de él, It drove him to his hands and knees, terrified for his life. que lo tiró sobre sus pies y sus manos aterrorizado. And he calls out to Saint Anne, Y él gritó y clamó a Santa Ana: Saint Anne, I'll become a monk. Santa Ana, seré un monje. To his father's dismay, Para el desmayo y el dolor de su padre, he kept his vow. él sostuvo su voto. He sold all his possessions Él vendió sus posesiones and he became a monk. y se hizo un monje. And Martin Luther said this, Y Martín dijo esto: if anyone could have earned heaven si cualquiera puede ganar el cielo by monkery, por ser monje, he could have. él podría haber sido. He devoted himself Él fue tal devoto
to sleeping in the cold, saliendo al frío, to starving his body. pasando hambres, ayunos, He spent 4 hours a day in the confessional. pasando 4 horas al día en el confesionario. He strove to earn his salvation, Él buscaba ganar su salvación, but nothing could quiet his conscience. pero nada de esto apaciguaba su conciencia. So the head of his monastery Entonces el jefe del monasterio said, we have to send him somewhere dijo, tenemos que enviarlo a algún lugar because he's going crazy. porque se está volviendo loco. So he sent them Entonces lo enviaron to Bible college a una escuela de la Biblia to get his doctorate para tener su doctorado in Wittenberg. en Wittenberg. So he gets his doctorate Él ahí hace su doctorado and he's appointed the chair. y es señalado como con un renombre. Now I want you to understand the irony about this for a second. Quiero que entienda la ironía de esto. Martin Luther did not have access to the Bible, Martín Lutero no tenía acceso a la Biblia, like real access, como un acceso real a la Biblia, till he entered hasta que entró his doctoral program. a su programa de doctorado. The Roman Church La iglesia romana did not see no veía average lay people as able to read the scripture que las personas comunes y corrientes pudiesen leer la Biblia, or even deacons o ni siquiera los decanos or the average priest. o el sacerdote promedio. So only when he was in the doctoral program Solamente en ese programa de doctorado was he given access to scripture, podían tener acceso a la Biblia and he devoured it. y él la devoró. The phrase that kept going forth in his mind La frase que seguía resonando en su mente in Romans 1:17, en Romanos 1:17, righteousness, justicia, righteousness. justicia. And he knew he wasn't righteous. Y él sabía que él no era justo. And as he pondered that scripture, Y mientras leía y iba a través de esa escritura, what changed his entire worldview, lo que cambió su cosmovisión, as he was teaching through the Psalms, mientras estaba enseñando en los Salmos 15:13 to 15:14, 15:13, 15:14, the year, años 1513, 1514, it hit him like lightning. él fue golpeado como el trueno The anterior. righteous one El justo is the one who lives by faith es aquel que vive por la fe in Christ. en Cristo. And it was like sunshine into his soul, he said. Y él cuenta que eso era como que el sol alumbrara en su corazón. And he felt himself altogether born again. Y él se sintió a sí mismo haber nacido de nuevo. And that began Luther Y eso inició returning back to the doctrines the church had always embraced. que Lutero volviera a las doctrinas que la iglesia siempre ha abrazado. Now, I want to say this before we go further. Quiero decir esto antes de continuar. A lot of those in Rome today Muchos de esos en Roma hoy would say dirían that the Reformation doctrine que la doctrina de la reforma is new. se ha movido That's false. y es falsa. Luther, Lutero, Calvin, Calvino, Zwingli, Zwinglio, Owen, Owen, on into the future, these men estos hombres were not only studying scripture, no solamente estudiaron la escritura, they were studying the church fathers. ellos estudiaron a los padres apostólicos, They were studying some of the medieval fathers. ellos estudiaron a los siguientes padres. And what they discovered Y lo que descubrieron is the church es que la iglesia from the scripture de la escritura held to se abrazaba justification a la justificación in Christ, en Cristo embraced by faith. por la fe. They saw this in Augustine. Ellos vieron eso en Agustín, They saw this in Ambrose. ellos lo recordaron, They saw this in Chrysostom. ellos lo vieron en Crisóstomo And what they discovered, y lo que descubrieron that the late medieval Roman church que para entonces la perversa
iglesia romana, they had departed ellos se habían alejado from what the church believed from Scripture de lo que la iglesia creía en la escritura all these years. todos estos años. Luther discovering these things Lutero descubriendo estas cosas and pouring into Scripture Y- through his mind y derramando o metiéndose en las escrituras en su mente, led to one of the greatest moments in history. llevó a uno de los más grandes momentos en la historia. You see, what was happening ¿Usted ve lo que está sucediendo? is the Roman church Es que la iglesia romana was trying to raise money estaba tratando de hacer ganancias to build St. Peter's Basilica. para construir, estaba intentando tener dinero para construir la Basílica de San Pedro. But they didn't want to do it with their own pockets, Pero ellos no querían hacerlo de su propio dinero. so they began to use indulgences. Ellos empezaron entonces a utilizar indulgencias. Now, indulgences were never used in the early church. Las indulgencias nunca fueron utilizadas en la iglesia temprana. The first recorded example of an indulgence El primer récord histórico de una indulgencia was by the Archbishop Theodore of Canterbury fue por un obispo de Canterbury in 690. en el 690. It became well used during the Crusades. Fue muy utilizado durante las cruzadas And just to be clear, y solo para estar claros, what an indulgence is, lo que una indulgencia it's a sacrament of Es- penance es un sacramento de penitencia, where a person supposedly approaches God with a humble demeanor, donde una persona supuestamente se acerca a Dios con un carácter humilde, giving money to the Roman church dándole dinero a la iglesia romana so that their temporal punishment para que su castigo eterno in life en la vida or in purgatory o en el purgatorio may be removed. pueda ser removido. An indulgence doesn't take away the eternal wrath of God. La indulgencia no quita la ira eterna de Dios. The Roman system El sistema romano teaches that enseña que to enter heaven, para entrar al cielo you have to be pure. usted debe ser puro. So therefore, all temporal guilt Por ende, toda la culpa temporal must be purged. debe ser quitada. But there's a shortcut Pero hay un atajo with a price tag. con un precio, Indulgences. las indulgencias. And the Roman church used this La iglesia romana utilizó esto in the late medieval period en el largo periodo medieval to raise money para ganar recursos for all their projects. para todos sus proyectos, Preying on the consciences of people siendo depredadores de las conciencias de las personas about their loved ones in purgatory y particularmente acerca de sus seres amados en el purgatorio, that could be released de que ellos podrían ser liberados for a coin in the coffer rings, por una moneda. a soul in purgatory springs. No puedo decir la frase, pero por una moneda que cae en el cofre, entonces cada vez que esa moneda suena en el cofre, el alma se levanta del purgatorio. So Martin Luther, as he was being shaped in his mind by Scripture, Martín Lutero estaba siendo sacudido en su mente por la escritura. he became aware of a man named Tetzel, Él se dio cuenta de un hombre llamado Tetzel, who was authorized on behalf of the Roman pontiff quien había sido autorizado por parte de la iglesia romana and the cardinal in charge of Martin Luther's area y estaba a cargo de esa región por donde vivía Martín Lutero. to go proclaim Él, para ir y proclamar the papal bull la bula papal of indulgence de las indulgencias for the building up of St. Peter's para la construcción to all of Germany. de la Catedral de San Pedro por And toda as Alemania. Luther saw this, Y cuando Lutero vio esto, something in him was infuriated. algo en él ardía. As he was studying Scripture, Y mientras él estudiaba la escritura, there's no evidence of purgatory.
No veía ninguna evidencia del purgatorio. Their view of penance didn't exist in the scripture. No vio tal cosa como las penitencias en la escritura. And he saw the abuse Y of vio el the abuso indulgence de las indulgencias. without any consultation of his peers, Sin mucho consultarle a sus compañeros, without any discussion with his fellow professors. sin ninguna discusión con sus profesores, On October 31st, en octubre 31 1517, de 1512, he nailed his 95 theses él clavó sus 95 tesis on the castle door, en la, en la puerta del castillo, the church door pues en la puerta de una iglesia of Wittenberg. de Wittenberg. He also sent Él también envió a notice to una nota Albert of Mainz, a un Albert of Mainz, Albert of Mainz, yeah, the bishop in charge of the region, el obispo en esa región, wanting a public debate señalando que quería un debate público about indulgences. acerca de las indulgencias. He wrote this in Latin. Él escribió esto en latín. He wasn't trying to make a popular statement. Él no estaba intentando hacer una publicación para todos. He wanted to engage the clergy. Él estaba dirigiendo esto al clero. He wanted to get Rome's attention. Él quería obtener la atención de Roma. He wanted to see this abuse ended. Él no quería ver esto siendo abusado. But his students, Pero sus estudiantes, they read it ellos lo leyeron. and they sent it off Y ellos to the press, lo mandaron a la imprenta, translated in German, traducido al alemán. and within 2 weeks Y en 2 semanas had spread all over Germany, se había divulgado por toda Alemania. created an uproar. Esto causó estrago. When the Pope hears of this, Cuando el Papa escucha que esto está pasando, he makes this statement. él dice lo siguiente: Give a warning dale una advertencia to that drunk German monk. a ese borracho monje alemán Sober him. y que se desembriague. History will show Esto era that the Pope greatly underestimated that German monk. para demostrar que él desestimaba grandemente a este monje alemán. And I will say, Y yo digo, history continues to show la historia continúa mostrando the danger of underestimating el problema de desestimar men and women hombres y mujeres whose mind and hearts cuyos mentes y corazones is captured by the Word of God han sido capturados por la palabra de Dios and the Savior of all glory. y el Salvador de toda gloria. Now, what I want to do, Que quiero hacer as per my assignment, como mi asignación, is I want to show you Martin Luther's doctrine quiero mostrar la doctrina de Martín Lutero in the 95 Theses. en las 95 tesis. He doesn't come out with the doctrine of justification by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Él no sale con una doctrina de la justificación sola por, perdón, de la justificación solo por la fe, solo en Cristo. But you do see Pero usted lo que ve these truths in infantile form. es estas doctrinas en una forma infantil. For example, Por ejemplo, his first thesis of the 95, su primera tesis de las 95, he says this: él dice lo siguiente: Our Lord and Master, nuestro Señor y Maestro, when he says repent, cuando dice arrepéntete, desires that the whole life of believers quiere que toda la vida de los creyentes should be a repentance. sea una de arrepentimiento. You have to understand the significance of this. Debe entender cuál es la significancia de esto. He describes repentance Él describe el arrepentimiento as a posture before God como una postura delante de Dios, of the mind and heart, de un corazón delante de Él. not an external of doing things. No asuntos externos de hacer cosas.
he is showing está mostrando that true repentance que el verdadero arrepentimiento is something that happens when your mind is changed, sucede cuando su mente es transformada, your affections are changed, sus afectos son cambiados your will is bound no longer to sin, y su voluntad ya no está más apegada al pecado, but to God. sino a Dios. This is far different than the Roman penance. Esto es muy distinto de la penitencia romana. And he opens his 95 theses with Y, this. y él él empieza sus 95 tesis con esta. This attacks the whole sacramental system of Rome. Esto ataca directamente todo el sistema de los sacramentos de Roma. Do you see why they're upset? ¿Usted entiende entonces por qué es que se enojaron? Why they call him a heretic? ¿Por qué es que le llamaron un hereje? He shows Muestra that penance, que la penitencia, doing ceremonies, hacer ceremonias, doing confession, hacer confesión, cannot garnish you merit before God. no puede presentarle limpio delante de Dios. In his second thesis statement, Su segunda tesis he says this: dice esto: the word la palabra penance penitencia cannot be understood of sacramental penance. no puede ser entendida como penitencia sacramental. That is, of the confession Esto es de la confesión and satisfaction y la satisfacción which are performed under the ministry of priests. son llevadas a cabo bajo el ministerio de un sacerdote. Now he's going after the clergy. Ahora él se dirige al clero He's saying true repentance y les dice: el verdadero arrepentimiento does not require a clergyman no necesita una purga to confess your sins to. de la confesión de los pecados. These statements Estas frases you begin to see se empieza a verlas, what will become the Reformation doctrine. cómo iban a volver la doctrina de la reforma. But if you pay careful attention to thesis 5 and 6, Usted presta atención a las tesis It gets 5 even en better. adelante, usted va a ver que se pone aún mejor. in thesis 5 and 6, En las tesis 5 y 6, he conveys él dice that the Pope cannot remit any sin que el Papa no puede quitar ningún pecado, except by declaring the remission of God. excepto por declarar la remisión de parte de He Dios. cannot remit punishments No puede dar castigos, except those which he or the canons impose. solamente aquellos que los cánones ya han impuesto. What he is saying here ¿Qué está diciendo aquí? is the whole treasury of merit system Todo ese sistema de méritos that the Pope would dispense que el Papa tenía a su disposición through indulgences, a través de las indulgencias, through the sacrament of penance, a través del sacramento de la penitencia, can't give you forgiveness of sin. no le puede dar ningún perdón de pecados. Only Christ can. Solo Cristo puede. Only Christ merits. Solo el mérito de Cristo. So do you see the Reformation doctrine beginning to emerge? Ve entonces cómo emerge toda esta doctrina de la reforma. In thesis 62, he says this: En la tesis 62 dice esto: the true treasury of the church el verdadero tesoro de la iglesia is the holy gospel es el santo evangelio, of the glory and grace of God. de la gloria y la gracia de Dios. In that one statement, En esa frase, Luther shatters Lutero despedaza medieval Catholicism, el catolicismo medieval, the doctrine of Thomas Aquinas, la doctrina de Tomás de Aquino, the doctrine of the sacraments, la doctrina de los sacramentos, by conveying al señalar the only way for forgiveness to be had que la única forma de perdón que existe is not by the extra special obedience of certain saints, no es por obediencia extra especial a algunos santos or the giving of works o el llevar a cabo obras for you to do
para que usted lleve a cabo is only found in the gospel of Jesus Christ. solamente se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. And what Luther is saying here Y lo que Lutero está diciendo aquí is not unique to Reformation doctrine, brethren. no es único a la doctrina de la Reforma. He says the same thing you read of in Augustine, Él dice estas cosas al leer a Agustín, John Chrysostom, John Crisóstomo, Ambrose, Ambrosio, Polycarp, Policarpo, Ignatius, Ignacio, Irenaeus. Oh. Irenaeus. Arminio, Ireneo, ok. All the fathers. Todos los padres. You know what's interesting about the church fathers? Lo que es interesante de estos padres, They got a lot of things right, ellos tenían muchas cosas correctas and some of them disagreed on various things. They're all over the place. y había muchos desacuerdos en medio de ellos. But the doctrine they didn't truly depart from Pero la doctrina de la cual no se separaron was Christ alone saves. fue la de que solamente Cristo salva. Luther knew this. Lutero sabía esto, Calvin knew this. Calvino sabía esto, Zwingli knew this. Zwinglio sabía esto, William Perkins knew this. Guillermo Perkins sabía esto. This is the article Este es el artículo the church hangs upon. sobre el cual la iglesia posa. Christ alone. Cristo solamente. So as Luther put forth these theses, Entonces Lutero declaraba estas tesis. I just gave you a sample of them. Yo le di algunos ejemplos de ellas. Do you see the Reformation doctrine Usted ve las doctrinas de la Reforma in infantile baby form? en una forma infantil, como estas doctrinas en su forma de bebé. Now I want you to hear what Luther says about the 95 Theses. Quiero que escuche lo que Lutero dijo acerca de sus 95 He, tesis. he writes a commentary on it Él escribe un comentario acerca de ellas later in life. más tarde en su vida. This is what he says. Y esto es lo que dice. I allow them to stand, Yo las dejo estar, the theses, the 95, las 95 tesis, that by them que por ellas it may appear pueda parecer how weak I was, cuán débil era yo and in what a fluctuating state of mind y en qué estado tan fluctuante de la mente when I began this business. cuando empecé esta. I was then a monk Yo era un monje and a mad papist, y, perdón, a mad papist, a Roman Catholic, era un católico and so submersed y estaba tan sumergido in the dogmas of the Pope en las dogmas del Papa that I would have readily murdered any person que yo podía haber matado a cualquier persona who denied obedience to the Pope. que negara obediencia al Papa. What Luther is saying there Lo que Lutero estaba diciendo is that he believed in the doctrine of grace alone, through faith alone, in Christ alone. que él creía en la doctrina de solamente Cristo, solamente por gracia, solamente por la fe. But he was still following the Pope as the spiritual leader. Pero aún veía al Papa como su líder espiritual. He still wanted to be part of the Roman church. Él aún quería ser parte de la iglesia católica romana. He just wanted to be free of corruptions. Solamente quería que estuviera libre de corrupciones. And as he's looking back at that event, Y mientras él vuelve a ver hacia atrás aquel evento, he laments él se lamenta that he wasn't more forthright, de que él no fuera más fuerte even more bold, y tuviese más coraje, even more clear más claridad. in what became the Reformation En tanto se daba la reforma. and the doctrines we all here hold dear. Y en todas estas doctrinas las cuales nosotros abrazamos. He understood Matthew 7, Él entendió Mateo 7, that a house built on que una casa construida sobre hearing Christ en Cristo and obeying Christ y obedeciendo a Cristo will stand in the storm. se sostendrá en medio de la tormenta. But a house built on the sinking sand, Pero una casa construida en la arena, in his time Rome, en su tiempo Roma, would crash sería when arrasada faced with the storm of God's wrath. por la ira de Dios. And Luther, Lutero,
as he continued to grow in Scripture, mientras continuaba creciendo en las escrituras, as he continued to see the doctrines of the faith, mientras continuaba creciendo en estas doctrinas de la fe, his theology su teología was refined, estaba siendo refinada, his theology su teología was more clear, era más clara, but never forget this. pero nunca se olvide de esto. It was in the 95 Theses. Esto es en las 95 tesis. That was the moment Ese that fue changed ese fue el momento que cambió the world. el mundo. Now, Ahora, you're probably thinking, what would this have to do with me? usted probablemente piensa, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Practically speaking, Hablando ya de forma práctica, everything. todo. One, En primer lugar, we owe much to men like Martin Luther, le debemos muchísimo a hombres como Martín Lutero, on whose shoulders we stand cuyos hombros, encima de cuyos hombros estamos, to see from Scripture para ver la escritura even more. aún más. But two, Segundo, the Reformation la reforma and every great movement of God in history y cada movimiento grande de Dios a través de la historia has at its foundation tiene como su fundamento sola scriptura. la sola escritura. I love what John MacArthur says about this. Amo lo que dice John MacArthur de esto. I quote, Cito, the Reformation principle el principio de la reforma, of sola scriptura de la sola escritura, has to do with the sufficiency of Scripture tiene que ver con la suficiencia de la escritura, as our supreme authority como nuestra autoridad suprema in all spiritual matters. en todos los asuntos espirituales. Sola scriptura simply means La sola escritura simplemente significa that all truth necessary que toda la verdad necesaria for our salvation para nuestra salvación and spiritual life y nuestra vida espiritual is taught either explicitly es enseñada ya sea explícitamente or implicitly o de forma implícita in Scripture. en las escrituras. The Bible is sufficient for you, dear Christian. La Biblia es suficiente para usted, mi querido cristiano. It's sufficient to show you how to live a life Es suficiente para enseñarle cómo vivir la vida, out of faith in Christ con fe en Cristo, that works through love. que obra por amor It's sufficient to show you all that you need y suficiente para mostrarle todo lo que significa as a local church como una iglesia local in your everyday walk, en su caminar diario, in your parenting. en su vida de padre. It's the standard for life, faith, and practice. Es la medida para la fe y la práctica. The Word of God is the foundation of the true church. La palabra de Dios es el fundamento de la iglesia. Ephesians 2, 9 through 22. Efesios 2 nos habla de esto. He says, you are being built Usted está siendo construido, into edificado, a dwelling place for God como ese lugar donde mora el Señor, by the Spirit. por el Espíritu. What are you being built on? ¿Sobre qué está siendo edificado? Verse 20, Verso 20, the previous verse. verso On the anterior. foundation of the apostles and prophets, Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Christ Jesus himself being the cornerstone, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. with the apostles, Apóstoles, New Testament. Nuevo Testamento, For a book to be included in the canon of the New Testament, libros que estaban siendo escritos apenas. had to have an apostle or a friend of the apostle as its source. Esos libros del Nuevo Testamento tienen a un apóstol como su fuente o alguien que estuvo con un apóstol. Had to meet the rule of faith by the apostles Están siendo enseñados en las reglas de fe por los apóstoles and recognized by the church. y siendo reconocidos por la iglesia. And you can't have the New Testament Y no puede tener usted el Nuevo Testamento without the categories of the Old. sin la categoría del Antiguo Testamento. Just read the book of Hebrews. Lea el libro a los Hebreos. Christ is our prophet. Cristo es nuestro profeta. He's our priest. Él es el sacerdote. He's our king. Él es un rey. He's our peace offering. Él es nuestra ofrenda de paz. He's our burnt offering. Él es nuestra ofrenda siendo quemada. He's our day of atonement. Él es nuestro
día de la expiación. He's the one who presents us clean before God. Él es el que nos presenta limpios delante de Dios. He is the greater Moses. Él es el mayor Moisés. He's the better Joshua. Él es el mejor Josué. He's the better priest Él es el mejor sacerdote. after the order of Melchizedek. Uno en la línea de Melquisedec. He's the son of David. Él es el hijo de David. He's the king of kings, Él es el rey de reyes, the prince of peace. el príncipe de paz. The church La iglesia is built off of the scripture está siendo edificada de la escritura as its foundation. como su fundamento. Therefore, dear Christian, Por ende, querido cristiano, by implication, por implicación, your life to be built off of the scripture. su vida debe ser edificada de la escritura. Your mind is to be filled with the scripture. Su mente debe ser llena con la escritura. As a pastor, you always get a lot of interesting questions. Como pastor, a veces llegan preguntas interesantes. For example, Por ejemplo, a young person will often come and say, "Hey, who should I marry? How do I know what God's will is for me to marry?" muchas personas, muchos llegan a preguntar con quién entonces me debo casar. Pastors, you ever get a question like that? Pastores no escuchan esa pregunta a veces, ¿verdad? What do you say? ¿Y qué le dice usted? You know what they're wanting you to say? ¿Qué puede decir? They're wanting sometimes for you to justify why it's okay for them to date this person. A veces quieren que justificarse en por qué quieren salir con esta o otra persona Or go this direction. o ir en esta dirección. But if you're going to be biblical, Pero si usted va a ser bíblico, like Luther, como Lutero, what will you say? ¿qué le va a decir? Romans 12:2. Romanos 12:2. You want to know who to date? ¿Usted quiere saber con quién salir, con quién entrar en una relación? Know the Bible. Conozca la Biblia. Know who God is. Conozca quién es Dios. See who he is in his glory. Vea quién es Dios en su gloria. See him as holy, holy, holy. Véale como santo, santo, santo. Separate. Separado. That he has perfections, Él tiene perfecciones, not passions. no pasiones. That he's most love. Él es amor. That he's most judge. Él es justicia, justo. He's most righteous. Él es el más justo. That he's all knowing. Él es omnisciente. He's fully everywhere. Él está en todo lugar. He's all powerful. Él es todopoderoso. See from scripture Vea de la escritura. who you really are. Entonces, Made in the image of God, yes. pueda que Dios diga sí. Marred by sin in the fall. A sinner. Un pecador. Enslaved to sin. Un esclavo al pecado. Apart from God's grace. Alejado de la gracia de Dios. Inheritor of Adam's guilt. Un heredero de la culpa de Adán. Deserving of the good God's wrath. Merecedor de la ira de Dios. You're owed nothing by God. No conoce nada por Dios. See who Christ is. Vea quién Cristo es. See what he has come to do for sinners. Vea lo que Él ha hecho por los pecadores. That he died, Que Él murió having lived a sinless, perfect life, viviendo una vida perfecta y sin pecado. earning a righteousness Ganando la justicia as a man como un hombre under the covenant of works, del pacto de obras. under the law, Bajo la ley. that you and I could never earn. Una que usted y yo nunca podríamos ganar. The God-man. El Dios hombre. And then going to the cross Yendo a la cruz and bearing in his body y soportando en su cuerpo the guilt, la culpa, the sin, el pecado, the wickedness, la maldad, the transgression las transgresiones of his people, de su pueblo. and removing the penalty due to them, Y removiendo lo que merecían. taking the punishment that they should have taken, Tomando en sí todo el castigo que ellos debieron and being raised on the third day. y levantándose al tercer día. See from the scripture Jesus Christ, Vea de la escritura a Cristo the Jesús, second person of the triune God. la segunda persona del Dios triuno. See that this gift of salvation Vea este regalo de la salvación. is only given Solamente es dado by God's grace por la gracia de Dios as a gift como un regalo with the means of faith
a través del medio de la fe, by which a sinner lays hold of Christ puesto sobre Cristo. and is declared forgiven and righteous before God. Y entonces es declarado justo delante de Dios. See a sinner separated unto God, Ya un pecador separado de Dios, adopted, adoptado, new, nuevo, daily transformed into the image of Christ, diariamente transformado en la imagen de Cristo, awaiting the perfection of the soul at death llegando a la perfección del alma en la muerte and a glorified body at the return of Christ. y en un cuerpo glorificado al regreso de Cristo. See the glory of Christ from Scripture. Vea la gloria de Cristo, de Jesús, desde las Escrituras. In John 14:15, because you love him, En Juan 14, 15, porque le ama. you want to obey him. Usted entonces quiere obedecer, You want to live per his commands. quiere vivir bajo sus demandas, You want to live your life in a way that honors him. quiere vivir una vida que le honra. You understand righteousness because the law. Usted entiende la justicia por la ley, You want to live per the law, usted quiere vivir entonces por la ley, not to earn salvation, no para ganar una salvación, not to keep salvation, no para mantener una because salvación, salvation is yours in Christ. porque esta reposa sobre Cristo, Knowing that, conociendo que shouldn't that affect who a person dates? eso no afecta a quién una persona ve. Here's how it does. Esto es lo que pasa. Paul says in 1 Corinthians 6, Pablo dice en Corintios 6, how can light be yoked with darkness? ¿cómo puede entonces yacer la luz con las tinieblas? How can a child of God be yoked with the child of Satan? ¿Cómo puede entonces un hijo de Dios estar con un hijo de Satanás? See, knowing Scripture Vea, conociendo las Escrituras informs a person es lo que informa a una persona. how they are to live in this world as a Christian, ¿Cómo deben entonces vivir como cristianos? which informs you Lo que le informa a usted what's off the table está fuera de esto. with dating. El salir con alguien. The more your mind is renewed by Scripture, Mientras más su mente es renovada con la Escritura, the more you can understand how to properly live, más usted puede entender entonces cómo debe vivir, how to properly speak, cómo debe hablar, how to properly parent cómo debe entonces enseñar a sus hijos in this world. en este mundo. That is why Luther, Por eso es que Lutero, in the 95 Theses, en sus 95 tesis, and Scripture, la Escritura, renewing his mind renovando su mente so that he could see the error of Rome para poder ver ese error de Roma is relevant for you. y también para usted. Because every one of us Porque cada uno de nosotros live in a time of error. vive en un tiempo de error. Every one of us Cada uno de nosotros is affected by the culture we're in. está afectado por la cultura en la que vivimos. I have a saying, Diciendo esto, a fish does not know it's wet. un pescado no sabe, un pez no sabe que está mojado. A fish doesn't know it's wet. Pez no sabe que está mojado. A fish swims in the sea. Pez nada en el océano It doesn't know anything different. y no sabe nada distinto, nada diferente. You, like a fish, Usted como un pez, swim in this present evil age usted nada en esta era perversa presente, and the culture around you, en la cultura que lo rodea, and it affects you more than you know. y lo afecta mucho más de lo que usted se da cuenta. So how can you see Entonces, ¿cómo puede usted ver that you're wet? que usted está mojado? Have a mind renewed with the Word of God Renovar su mente con la palabra de Dios so you can test and discern what is right, good, and true. para poder probar y discernir lo que es bueno, verdadero y correcto. May God raise up us Pueda Dios levantarnos to faithfully be renewed in the Word para renovar fielmente, so we can stand in our time para que podamos permanecer en nuestro tiempo for His glory. para su gloria. Let's pray. Oremos. Father, we thank you Padre, te agradecemos for the reality that we read in Luther's life
por la realidad que leemos en la vida de Lutero. We thank you, Father, for your word, which is a gift to us, Y te agradecemos, Padre, por tu palabra, que es un regalo para nosotros, that is sufficient que es suficiente to build our life around. para construir nuestras vidas, It's sufficient es suficiente to tell us para decirnos how we are to approach you, cómo debemos acercarnos, who we are, quiénes somos, in light of who you are. en la luz de quién eres tú. And Father, Y Padre, it's sufficient es suficiente to show you how a sinner can be saved, mostrar cómo puede un pecador ser salvado, how a parent can raise their child, cómo puede un padre criar a sus hijos, who we are to someday look for cómo mirar hacia adelante, in a future spouse, hacia una futura esposa, how we are to engage in our jobs, cómo podemos caminar en nuestros trabajos, how we are to live our lives. cómo podemos vivir nuestras vidas. It's sufficient to show us Es suficiente para mostrarnos that you're sovereign over all things, que tú eres soberano sobre todas las cosas and you providentially lead your people, y tú lideras a tu pueblo and you're calling us y nos llamas to live by your revealed will a vivir por tu voluntad revelada, found in Holy Scripture. la que encontramos en las Sagradas Escrituras. But God, we see, Dios, vemos, as Luther rediscovered, como Lutero descubrimos, that it's not the merit of actions que no es el mérito de las acciones of men de hombres or the indulgences sold by the bishops o las indulgencias vendidas por los or the sacerdotes ceremonies performed at church, o las ceremonias hechas en la iglesia, only by Christ's merit, solamente por el mérito de Cristo, only by the eternal solamente por el eterno Son Hijo, adding flesh, quien se encarnó, living a sinless, perfect, righteous life viviendo una vida perfecta y justa, as a man, como hombre, dying in the stead of sinners on a cross, muriendo en lugar de pecadores en la cruz, dying for his people, muriendo por su pueblo, rising from the dead levantándose de los muertos on the third day, en el tercer día, ascending to the right hand of the Father, así sentándose a la mano derecha del Padre, only by Christ, solamente por Cristo, embraced by faith, abrazado por la fe, faith alone. fe solamente. Can a man be declared righteous before God? ¿Puede un hombre ser declarado justo delante de Dios? Can a woman or a child be declared righteous before God? ¿Puede una mujer o un niño ser declarado justo delante de Dios? Christ is the point to the glory of the Father of Scripture. Cristo es el punto de toda la escritura. God, renew our minds in the Word of God, Padre, renueva nuestras mentes en tu palabra and may Christ be the point y pueda Cristo ser entonces of our lives el punto de nuestras vidas to the glory of God the Father para la gloria de Dios el Padre by the Spirit. y por el Espíritu. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.